El proyecto Nostafor ya empezó y tengo ánimos de ver qué harán en el futuro. Una editorial de cómics donde podrán subir historias poco convencionales, administradas con alto control de calidad. Fantástico. ¿Estará en español? Joder, podré dar un cuerno por Latinoamérica. ¿Será de ayuda para poder confeccionar nuevos proyectos? Me anoto. ¿Terminará como Team Loco? Recemos que no sea el caso. Abriendo con 4 cómics, entre ellos el de Doom, como mínimo pueden esperar una experiencia interesante. Dejándome de presentaciones a un lado, ya que no quiero sobreextender el video, veamos la calidad de los primeros episodios y posteriormente su progreso, a menos que en mi casa vuelva a haber coronavirus y me ausente otros 2 meses. La evolución del pequeño Viper es donde empezamos, presentándonos a 2 personajes que se debaten entre sí si asesinar o no a una criatura mitológica. El protagonista quiere matarlo, pero su hermana prefiere no hacerle daño para evitar su posible extinción. A pesar de tener a niños como personajes principales, no se sienten fuera de lugar, dejando en claro que tienen que arreglárselas por sí mismos. El setting justifica sus visiones, siendo un territorio con escasos recursos, con una constante nevada. El objetivo es mantenerse con vida, y no tomar eso en cuenta puede matarte si no te adaptas, tanto para los protagonistas como para la bestia, lo que complementa la aparición de Viper por su capacidad de adaptarse en el terreno con tiempo récord. Si pudiera sacarle un error, eso sería el ritmo, pero eso prefiero generalizarlo con los otros cómics al final de la lectura. También la forma en cómo conocen a Viper se revela por medio de un libro, lo que indica que hubo algún contacto de alguna forma. Es sobre la duda si hubo una confrontación pasada o algún contacto pacífico. No es ningún problema por ahora, así que el autor deberá explicarnos esto en los siguientes episodios. Y digo esto ya que la criatura ha tomado forma humanoide y presta curiosidad por la flecha que le clavaron al final del episodio. Sería extraño que no nos aclarasen esto a futuro. En resumen, me ha gustado y me interesa bastante seguir adelante, ya que esto termina siendo un gancho. Hay ciertas líneas que saturan a los personajes y que no añaden ningún efecto de sombreado o profundidad. Fuera de ello no me desagrada. No tiene inconsistencias graves o alguna falta de expresividad. Los personajes son pintorescos y presentan rasgos caricaturescos al estilo franco-belga. ¿Qué más puedo pedir? El diseño de fondos es el mejor de los 4 cómics. No que sean detallados, es que presentan una personalidad y sirven para mantener la atmósfera. El uso de los paneles, en cambio, es un hit or miss. El encuadre o es acorde sin espacios innecesarios con distintos usos de planos, o por alguna extraña razón empieza a meter paneles dentro de otros cuando simplemente pudo recortar esa escena para dejar ese panel solo y sin contacto con el anterior, para que no se sienta inconsistente y que choque con los dibujos de las otras escenas. Igualmente esto lo puede ir mejorando. Ahora pasemos con Improving Christ, y es donde se pone problemático el asunto. La idea va de juzgar qué tan valiosa es la vida humana frente a la de una máquina, lo cual sonará pendejo, y lo es. Lo siento por el autor, pero se nota que estuvo tan centrado en justificar su mensaje que de alguna forma hizo lo inverso. No creó una historia interesante que te deje reflexionando, sino simplemente una idea, por la cual lo demás es una excusa. ¿Cómo es esto posible? Analicemos a los personajes, los cuales son más herramientas argumentales, marionetas para que la trama pueda exponer lo que quiere. En las primeras páginas nos tienen que exponer qué es lo que hacen y su opinión de ello, en lugar de mostrárnoslo de alguna forma con la interacción. El protagonista incluso está parloteando que odia su empleo y lo hace todo por dinero cuando ni siquiera lo conocemos aún. Así de débil es este personaje. Se caracteriza más por cuál es su función dentro de la historia. Lo máximo que le puedo sacar al protagonista es su amargura, el deuteragonista que es un cretino, el tritagonista que es un infiltrado y un semita, y la cyborg que está ahí para presentar este conflicto entre el idiota y el amargado. Incluso está incompetente que es confuso. Nos meten de golpe que el tritagonista estaba junto a un grupo terrorista que hace un asedio contra la central. Ahora el personaje se caracteriza más por lo que hizo en la historia. O sea, es una herramienta argumental, no un personaje. Para rematar esto, los otros 3 personajes son atrapados en escombros y el protagonista debe decidir entre salvar al cretino o a la cyborg. Es obvio que eligió a la cyborg, porque te das cuenta que el cretino está ahí solo por el intercambio equivalente. Por eso está caracterizado de tal forma, porque alguien daría la vida de un cretino encima de la de una waifu. Pero al menos tiene un punto con yo. Por el amor de Dios, no. Si se supone que el personaje está caracterizado como un cretino para que decidas a la waifu, es obvio que esto es manipulativo. Está caracterizando a los personajes de tal forma en que tengas la decisión más obvia. De por sí esto simplemente está reduciendo un conflicto mucho más complicado. Decir que una máquina vale más que un humano es como decir que es preferible dejar morir a un astronauta por ser un idiota, a que una nave sufra daños en la estratosfera. La nave la puedes reconstruir, el humano permanecerá muerto por siempre. Hasta el propio cómic no desmiente esto.
La cyborg perdió una pierna, un brazo y un ojo y no le impide al protagonista la posibilidad de reconstruirla. Es más, ¿cómo se supone que va a reconstruirla al mismo ritmo si el tipo que lo ayudó ahora está muerto? Para ser un científico, se nota que no tiene sentido común. ¿Es eso o es un enfermo mental? Es otra marioneta que era lo que el autor quiera, y por ello lo ha convertido en un asesino despreciable, como a Kiritsugo Emiya de Fate Zero. El trabajo fue tan incompetente que descuidó por completo el escenario. Se supone que estamos en el futuro, hay una empresa y un grupo terrorista que quiere sabotearles. ¿Acaso sabemos el motivo de esto? ¿Acaso sabemos cómo se acopla la empresa al mundo? ¿Acaso sabemos cómo es la situación sociopolítica de los personajes para que quieran llevar a cabo la construcción de este robot o que el grupo terrorista quiera destruirlo? Hasta ahora solamente puedo hacer hipótesis, para nada algo en claro. Por ello los personajes se sienten aliens a su alrededor, porque no hay nada alrededor. Y en el apartado técnico tuvieron unos problemas. Dios, el diseño carece de expresividad con una semblanza WikiHow y todos los problemas de ese estilo. Colores empañados y planos. Y deformidades bastante notables. Hasta la composición de planos deja mucho que desear. Fuera del hecho de que por alguna extraña razón no logran cubrir por completo el espacio de la página, haciendo que la composición se vea bastante desproporcionada. No entiendo la necesidad de usar planos generales cuando el escenario consiste en cuartos vacíos sin detalles. No hay nada en ellos para hacerlos inmersivos. Para ello mejor omites el background y te enfocas de lleno en los personajes principales con primeros planos, para que podamos apreciar mejor sus expresiones. ¿Y qué es esa escena de la rendija? ¿Por qué no coño baja las escaleras por la puerta? ¿O por qué la rendija está conectada con las escaleras? Se nota que el autor no tiene un muy buen conocimiento sobre su propio escenario. En fin, no puedo ni siquiera rescatar el mensaje sin sonar como un lunático. Lo mejor que puede hacer el autor es abortar el proyecto y empezar desde cero sacrificando a uno de los terroristas en lugar del cretino. O qué sé yo. Eso, remarcar que el protagonista es un enfermo mental y que nos den a entender que Christine no es mejor que un humano. A menos que prefieras sacrificar a tus compañeros de salón porque te hicieron bullying a cambio de una waifu virtual. El otro proyecto sería Dexex, traído de la mano de Oveja y sinceramente no encuentro gran cosa que decir. Es una comedia absurda con un incel de protagonista yendo a masacrar a cuanto degenerado se encuentre, lo que promete que va a ser acción sin parar al puro estilo del Punisher y me incita a seguir leyéndolo. Encuentro débil la presentación del protagonista, es muy expositiva. Y ok, entiendo el chiste, es una autoinserción de un personaje edgy que quiere cambiar el mundo, muy parecido a Light Yagami. No que eso realmente justifique muy bien este inicio. Mientras pasa de ello al menos mejora. Sí, el asesinato de la pareja haciendo Netorare fue absurdo y justo lo que quería ver. Mejor hubiesen sido que iniciasen con esto. Y que la exposición de odio al mundo y tiene que ser cambiado por mi mano ha de ser para remarcar la locura como el autoproclamado salvador que es el protagonista ante el tipo que vio el asesinato. Fuera de ello, la premisa es una excusa para ver acción y chistes absurdos. La trama no tiene verdadera consistencia y las cosas pasan porque sí. Como cuando Papyrus Eggy salta a la conclusión que es control mental recién iniciando su trabajo sin pistas bastante claras. Que por casualidad se haya encontrado con la pareja Netorare, porque sí, ni siquiera sabemos cómo es que llegó a esta conclusión que estaba ahí o qué hacía ahí en primer lugar, y que aleatoriamente se encontrase con el chico que tenía controles mentales y que tuvo una relación con el demonio que empezó todo esto. En fin, es como ver una película schlock de los 90. Si te tomas en serio a personajes como Stallone diciendo I am the law, odiarás lo que verás. Así que mejor no se tomen en serio algo tan exagerado y disfruten el schlock a lo Kill la Kill. El dibujo está bien si es que ignoras ciertas inconsistencias entre lo detallado y lo simple que llegan a ser los dibujos, o lo saturado que está el color por el trazo sucio. Tiene el estilo artístico más distinguible, con un divertido uso del sombreado, falta de color, exceptuando el rojo para remarcar al protagonista, y la acción más brutal y dinámica de todos los demás cómics. Unfeathers Festival sería el último que voy a revisar y viene de la mano del CEO de Nostrafor. Es el más polarizante del paquete y es el polo opuesto de Dexex. Es muy ambicioso y con ganas de contarnos algo, pero al mismo tiempo eso acarrea más errores.
Lo que me gustó fueron los villanos. Jogos Black, pese a que da cierta mala espina, tiene buenas intenciones. No parece ser dañino a primera vista y su culto es en funcionamiento plausible. Atraer a las masas apelando a la felicidad instantánea por medio de ilusiones o ir tan lejos como para reemplazar a personas fallecidas con clones vacíos y unidimensionales como si de waifus se tratasen. Me encanta. Ahora, también usar la loli rompebolas de Sayonara Sexual Sensei como medio para atraer a la población apelando a la ternura del personaje es excelente igualmente. ¿Eso significa que me encantó? No. El capítulo presentó bien a los villanos, descuidando por quién será su protagonista. Odrel es aburrido, es un contrarian y su motivación es ambigua. ¿Tiene personalidad? Sí, pero no es una la cual justifique su relación con los personajes de momentos. Uno podría decir que le desagrada el hedonismo que fomenta Jogos Black, pero no quitaría que el personaje no se vea afectado de alguna forma por él, haciendo que se sienta mezquina su motivación. Apuesto que si hubiese iniciado con el festival intentando atraer a las masas en un reino de mierda, con gente infeliz, ayudaría a conocer mejor el setting. Por ahora su naturaleza es ambigua y relevante. Eso se deja notar cuando ves que Odrel menciona algo respecto a ciertas élites, la cual nunca conocemos, o cómo es que dominan las tierras donde están, porque ni siquiera sabemos la naturaleza de estas tierras, de su gente, o del mismo festival en el que está Jogos Black. Que hubiesen presentado las cosas como les estoy diciendo, que los siguientes episodios vayan dedicados a cómo la policía interactúa con el culto, y que Odrel se perturbe de cómo la gente se vuelve hedonista y devota en episodios posteriores, hubiese sido no solo más caótico, perturbador y atrayente, sino que también le darías más razón para sus acciones. Y para añadir más a la herida, la forma en cómo se reveló que Jogos Black controla a las demás personas es bastante sacada del culo y le faltó mucha construcción. Aparte, ¿cómo se supone que el amigo de Odrel obtuvo este libro? ¿Acaso este villano fue tan tonto como para dejar descuidado su principal fuente de conocimiento? ¿Acaso no dejó guardias al respecto? Lo cual no tiene sentido porque el mismo personaje aclara que va a ser bastante determinado por mantener su utopía. ¿Es acaso esto un momento Joukadun? El arte está bien, el problema viene con las líneas. Son sucias y hay ciertos efectos raros de más. El color es plano y hay poco o nulo contraste de tonalidades. Los escenarios son bonitos pero extraños para hacer un setting fantástico. Este es poco expresivo y no comunica mucha información para que sepamos dónde están parados los personajes. Además hay cierto problema de encuadre aquí y allá. Deberían procurar utilizar tanto puedan el espacio de las páginas para rellenar con los paneles, en lugar de dejar tanto espacio entre ellos. Las escenas de acción por otra parte son más graciosas que divertidas. Los efectos de movimiento son muy malos y debido a la poca expresividad de los personajes en ciertos momentos, se ven acartonados y muy mal coreografiados. Respecto al ritmo, que si han prestado atención a lo que he dicho constantemente, me gustaría recomendar a los escritores que sepan usar el largo de sus capítulos para meter la cantidad necesaria de información. Por mucho que me haya gustado Viper, tengo que reiterar que es verdad que mete un montón de información solo para que los personajes contextualicen su forma de pensar, con los demás siendo simples herramientas para meter exposición. Mismo caso con el festival. Si Don buscaba dar tanto tiempo a los villanos y tampoco a los héroes, mejor hubiese sido ignorarlos para que así se centrasen de lleno en la naturaleza del culto. Diría que solo Dexter se salva por la simplicidad de la trama. No necesita dar vueltas para que entendamos al pie de la letra su trama. La complejidad de las otras obras amerita mayor tiempo, y ya con Cristo esto es incluso peor, porque es un setting mucho más complicado, el cual no deja muy en claro su naturaleza. Por último, me gustaría recomendar al proyecto bajarle el precio en la segunda edición. El contenido tiene potencial y cierto esfuerzo fuera de la intención comercial, pero eso no justifica $15, menos 30. Deberían reducirle a por lo menos unos 10 dada la calidad actual del producto e ir aumentándole conforme avance y que la euforia de ver cómo evolucionan y mejoran las historias interesen a los lectores. No espero que puedan sacar alguna de estas preciosidades que muestro aquí en pantalla, pero con el buen control de calidad que seguramente ustedes tienen y el agradecimiento que he visto que aceptan de las críticas que les hacen, les ayudarán a mejorar. Me gustaría dar unas puntuaciones, pero esto apenas son los primeros episodios, así que mejor quédense con este gráfico para que vean las cosas en las cuales hacen bien y las cuales hacen mal, de tal forma que puedan mejorar tales cualidades. Gracias por concordar conmigo y nos veremos en el siguiente video.